Y bueno, pues dentro de las cosas que desde luego son muy importantes y preocupantes, hablando de hashtag gobierno espía, es que se planteó el asunto de que hay elementos de información que conducen a pensar que los miembros del grupo de expertos internacionales que estuvieron en México colaborando de manera muy importante en el caso Ayotzinapa, pues habrían sido víctimas de espionaje porque pues se identificaron mensajes en sus celulares del mismo tipo y del mismo corte de los que presentamos ante la Procuraduría General de la República las personas que hemos sido víctimas de este espionaje, y lo podemos afirmar ya con toda contundencia porque se hizo el estudio científico en nuestros teléfonos y con nuestros mensajes que efectivamente validó este laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Toronto en Canadá, y que, bueno, pues mostró efectivamente la presencia de este malware, de este software que se conoce como Pegasus, con un alto poder intrusivo en la comunicación privada de las personas. En este caso, bueno, pues se tiene este señalamiento que desde luego obliga al gobierno mexicano a actuar con rapidez y con contundencia. El alcance que tiene esta información es enorme porque estamos hablando de personas que acudieron a México en una misión de altísimo nivel para investigar, ayudar a investigar el caso de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de esta normal rural, la muerte de, bueno, todo el contexto que desde luego hemos seguido de cerca en este tiempo, que ha dañado tan seriamente a nuestro país y que sigue abierto desde luego este expediente. Bueno, estos especialistas de altísimo nivel que acudieron a México para colaborar y contribuir precisamente con el tema de la investigación, pues están ahora en el foco de la atención por el tema de Pegasus y de la posible intervención a sus celulares. Ángela Buitrago es una de estas expertas que, bueno, pues participó de este grupo y que le hemos llamado por teléfono para platicar contigo, Ángela, pues de todo esto, de todo lo que puede significar efectivamente que hayan ustedes sido posiblemente víctimas precisamente de este malware Pegasus. Buenos días, Ángela, saludos desde México. Te mandamos un saludo, bueno, pues para que nos cuentes qué piensas y qué dices al respecto. Un gusto oírte, Carmen. Un saludo también para ustedes. La verdad, pues, digamos que este tema nos convocó a la preocupación porque una vez salen las informaciones públicas, nosotros verificamos en particular y algunos de esos elementos fueron corroborados a nivel técnico. Efectivamente, creemos que todo lo que signifique la intromisión en el derecho a la intimidad y a las conversaciones en un estado en particular, igual que lo que sucedió en Colombia, pues llama al asombro porque puede generar pérdidas de libertades muy importantes. Ahora, dices que, bueno, pues este asunto, digamos, ya tiene un procedimiento técnico para confirmar que sus teléfonos fueron infectados con Pegasus. ¿Ya pudieron hacer este procedimiento con el laboratorio de Canadá? Hay una investigación inicial Sí. que arroja un resultado en un laboratorio y de todos modos, pues consideramos pertinente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibiera la información para efectos de que se soliciten las investigaciones correspondientes y obviamente pues se genere una investigación seria sobre una posible intromisión a las comunicaciones del grupo que en ese momento teníamos también condición de diplomáticos en México. Por supuesto. No, es tremendo, Ángela. Es tremendo lo que aquí estás planteando. Has dicho que hubo una revisión de un laboratorio. ¿Es el mismo? ¿Tienes el dato de si es el mismo de Citizen Lab, que es el que proporcionó los servicios científicos para el caso de los que se presentaron en México ante la PGR? ¿Es ese mismo laboratorio o estamos hablando de otra revisión? La verdad es que es una revisión que se hizo a nivel de laboratorio, pero no conozco si es el mismo de la PGR, no sé. Lo que sé es que también nosotros recibimos múltiples mensajes que fueron
inclusive puestos en conocimiento de la persona que en ese momento nos manejaba la informática, y desde ese momento nos dijo que podrían ser spy y virus que tenían la posibilidad de convocar esas situaciones. Pero pues nosotros estamos pendientes de las investigaciones que se hagan, exhaustivas, para determinar también el nivel de penetración y obviamente la procedencia. Desde luego, ese es el gran asunto, quién, cómo y para qué habría hecho espionaje en los teléfonos de este grupo de expertos internacionales como tú. Carmen, se está oyendo muy mal, perdóname, pero la señal está muy mala. ¿Quieres que colguemos y te marcamos para ver si la mejoramos? En 30 segundos te marcamos, Ángela Buitrago, para que podamos escuchar de mejor manera a esta integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que estuvo en México investigando el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues estamos frente a un tema, desde luego, de enorme importancia. Jesús Esquivel, que bueno, estamos aquí esta mañana compartiendo la mesa con Jesús, nuestro colega periodista. Imagínate el impacto, ¿no? Al final de cuentas, y ya de por sí, el tema es gravísimo, que se pueda saber que periodistas, defensores de derechos humanos, gente que ha puesto nombre y apellido en una denuncia formal ante la PGR, etcétera, si eso se ensancha y se amplía y se comprueba y demuestra también, como parece serlo, que los expertos internacionales que estaban aquí, pues eso, en calidad de diplomáticos, porque el Estado mexicano fue quien nos invitó, forzadamente si quieres, pero los invitó a participar de la investigación del caso Ayotzinapa. Es romper todos los límites del gobierno mexicano en términos de la utilización de una herramienta de esta naturaleza en contra de gente que estaba aquí por estas razones. Y además, Carmen, eso te refleja, desde mi punto de vista, que el gobierno estaba bajo, además de presión, temor de que estos expertos encontraran algo que a ellos no les gustara. Al estarlos espiando es porque querían saber, obviamente, lo que estaban haciendo. Y recuerda que los informes, tema, ¿no? Claro, los informes que dieron a conocer este grupo de expertos, que fueron aplaudidos por todo el mundo, el gobierno de Enrique Peña Nieto los descalificó. Para ellos la verdad histórica era la de Murillo Karam, y no la que representaron ellos. Y el espiarlos bajo el carácter diplomático no solo es grave, sino que viola las leyes internacionales que se supone debe respetar, y sobre todo con instituciones como la Organización de Estados Americanos. No, es tremendo. Esto escala el conflicto al gobierno mexicano a dimensiones ya insospechadas. Es muy grave que haya estos elementos de señalamiento en contra de ciudadanos del país, que eso ya es de por sí gravísimo, pero agreguemos este ingrediente de espiar a extranjeros en territorio mexicano en calidad de diplomáticos, realizando una tarea de investigación de estas dimensiones como Ayotzinapa. Bueno, eso ya rompe todos los límites. Y no da credibilidad al gobierno, en realidad. Está muy desacreditado en el tema de derechos humanos el sexenio de Enrique Peña Nieto, y sobre todo a raíz del caso Ayotzinapa y el conflicto que hubo con este grupo de expertos, porque siempre fue de tensión, de choque, la relación. Bueno, tú estuviste en Washington cuando hubo audiencias de la CIDH y se sentía tenso el ambiente al entrar a la audiencia, ¿recordarás en una que participaste? No, por supuesto, sí. Y ahora imagínate, habría que preguntarle a Ángela desde cuándo descubrieron que los estaban espiando. Está de regreso en la línea, Ángela Buitrago. Ángela, de regreso contigo, espero que la llamada esté mejor, pero bueno, platico con Jesús Esquivel, que está de visita a México, nuestro colega periodista y corresponsal de la revista Proceso. Te oigo mejor. Ya nos escuchamos mejor. Perfecto, Ángela Buitrago. Estamos con este tema. Preguntaba Jesús Esquivel, ¿desde cuándo ustedes identificaron estos mensajes y los pudieron revisar con su gente de informática, estando ya en México, evidentemente? Esos mensajes empezaron a aparecer en finales de febrero, marzo del segundo periodo. Febrero, marzo del segundo periodo. Y bueno, pues ustedes desde luego van a tomar algún tipo de... 2016. Exactamente, 2016. Sí. No, pues sí, momento clave. ¿Van a proceder, Ángela, de alguna forma respecto a este tema con el Estado mexicano? ¿Van a formar algún tipo de denuncia, algún tipo de petición? ¿Qué van a hacer, Ángela? Nosotros lo que hicimos fue comunicar directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos,
porque consideramos que pues deben conocer esa circunstancia y sobre esa base tomar ellos las decisiones que consideren pertinentes. El Estado mexicano se enteró ayer, se enteró de que ustedes estaban en esta dinámica de exponer públicamente el asunto. Ayer en la reunión de la CID, pues desde luego está obligadísimo a dar una respuesta inmediata. ¿Qué implicaciones, Ángela, puede tener un tema de esta naturaleza? Es decir, estamos hablando de haber roto ya los límites más elementales de la utilización de este tipo de herramientas tan poderosas que deben ser usadas para combatir al crimen organizado. Carmen, no te estoy oyendo nuevamente, no te estoy oyendo nada. Ay, Ángela, bueno, volvemos a intentarlo, perdóname otra vez con la llamada, intentemos de nuevo y ojalá podamos escuchar a Ángela Buitrago ya con claridad. Bueno, nosotros sí la escuchamos, pero ella nos escucha con toda claridad. Seguimos, Jesús, con este tema. Al final de cuentas, el hecho de que ellos hayan expuesto a través de los comisionados de la CID el asunto ante el Estado mexicano, porque ayer estaba representado el Estado mexicano sobre este tema, bueno, obliga a México a una cosa realmente importante, como abrir la puerta, quien lo dijera, a una comisión independiente como la del GIEI para investigar el caso del espionaje. Y además... si no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, claro. Si no, ¿cómo? Y hay que recalcar el tema de la calidad de que estaban ellos aquí, diplomáticos bajo inmunidad. O sea, se supone que cuando un diplomático llega aquí es un ente independiente, al cual no se le puede ni siquiera prohibir que se mueva. Ahora espiarlo es gravísimo. No solo la CIDH, yo creo que tiene que pronunciarse. La misma OEA. Porque la CIDH pertenece a una organización multilateral. Y creo que la OEA, el secretario general, debe de decir algo. Bueno, la OEA, la ONU, todos los organismos multilaterales, porque significa que un Estado se atrevió no solo a espiar a sus ciudadanos, sino a los de otros países. Y a violar la inmunidad de acuerdos internacionales. Muy delicados. Es una bomba. Es muy delicado. Y además, bueno, para nosotros, los mexicanos, estos expertos ayudaron a ampliar el conocimiento de lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa, un tema de derechos humanos que ha dejado una cicatriz muy grande en el país y que no ha cerrado, y yo dudo que en este sexenio pueda cerrar. Bueno, está el panorama tremendo. Ángela Buitrago, la tercera es la vencida, decimos en México. Ojalá que ahora sí escuchemos. Parece que ahora sí funciona, Carmen. Ahora sí funciona. Bueno, se comprobó la tesis, la tercera es la vencida y estamos escuchándote perfectamente bien. Ángela, nos reímos porque nos queda el recurso del humor, pero es terrible lo que aquí estamos planteando, porque si finalmente esto conduce a demostración de una utilización indebida e ilegal de una herramienta o de herramientas de intervención telefónica en contra de expertos internacionales como ustedes, bueno, esto puede tomar una dimensión pues muy grave para el gobierno mexicano. Supongo que en algún momento, como dice Jesús Esquivel, esto tendrá que ser motivo de pronunciamiento, además de ustedes, de la propia CID, de la propia OEA. ¿Qué significa que se pueda saber que el Estado mexicano pudiera haber hecho este espionaje contra funcionarios internacionales? Yo no sé qué dimensiones pueda tener esto. Sí, mira, Carmen, yo creo que es muy importante también establecer que los ejemplos muestran la posibilidad de interceptación de otras fuentes también. Claro. Y eso tendrá que identificarse a través de la investigación, porque también debe haber una responsabilidad y un compromiso directo con las personas que fueron a trabajar en tema de derechos humanos, pero sobre todo también con las personas nacionales del país, y creo que esa es una responsabilidad que debe tener cualquier Estado. Yo recuerdo la experiencia colombiana, y la experiencia colombiana arrojó un buen resultado cuando se realizó una investigación y se supo quiénes eran las personas que estaban realizando esos comportamientos, e inclusive fueron llevadas a juicio precisamente por la interceptación a la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a otras personas. Creo que es sano hacer esas investigaciones. Creo que se debe investigar hasta las últimas consecuencias y sobre todo determinar quiénes son los responsables frente a esos hechos.
Es más que pertinente, Ángela, lo que haces, que es recordar el caso de tu país, que ha vivido un proceso sumamente interesante e importante respecto a la procuración de justicia, a darle la vuelta a una situación que los atrapó durante varios años en el tiempo más cruento de la guerrilla y de la presencia del crimen organizado en la vida pública y criminal de tu país. Y en este caso, el capítulo que estás recordando, pues es uno de esos elementos que la propia Colombia decidió sacudirse. Y como dices, se hicieron investigaciones y ocurrieron cosas, hubo consecuencias frente a quienes hicieron las chuzadas, las intervenciones telefónicas y el espionaje a los más altos niveles. Hubo consecuencias. Sí, así es. Y hay sentencias condenatorias que lo demuestran. En este caso, digo, ya que estás haciendo el paralelismo más que pertinente, Ángela, en ese caso, ¿qué sucedió en Colombia cuando la sociedad y cuando la propia institucionalidad dio paso a ello? Hubo sanciones, hubo todo tipo de reacciones al respecto, pero ¿qué ocurrió con la propia Colombia? Es empezar a contar al país de otra manera. Sí, y es entender que las libertades se deben respetar, que un Estado debe hacer valer los derechos y las garantías constitucionales, y que efectivamente la investigación adecuada y juzgamiento permitió contener comportamientos de esa naturaleza que violaban flagrantemente derechos fundamentales de la sociedad en su integridad, pero que también ponían en riesgo a las autoridades judiciales, que estaban también siendo espiadas y siendo controladas a través de lo que denominamos nosotros coloquialmente las chuzadas, que fueron en ese caso realizadas desde un organismo de inteligencia que inclusive fue cerrado, desmantelado, y no hubo posibilidad de que las personas que participaron en ellas se salvaran de las sentencias condenatorias. El tema, aunque rozó, pero no pegó directamente al presidente Álvaro Uribe. Sí, de todos modos, se descubrió dentro de las investigaciones que había personas de la organización de inteligencia involucradas, y esas personas fueron condenadas. Las responsabilidades llegaron hasta los directores de esos organismos. Uh-huh. Y sobre esa base también pues están siguiendo otras investigaciones que no sabemos qué arrojen en la actualidad. Ángela Buitrago, habremos de seguir desde luego el caso colombiano también, y en el caso mexicano pues queda el registro que ustedes han ahora pues hecho público de estas intervenciones o peritaje de laboratorio sobre sus teléfonos. Seguiremos de cerca. ¿Han tenido, Ángela, en las últimas horas alguna comunicación ustedes del gobierno mexicano? ¿Alguien les ha llamado para preguntar? ¿Alguien les ha dicho algo? No, Carmen, no. Por lo menos yo no he tenido ninguna comunicación con funcionarios mexicanos. Tampoco he conocido de ninguno de los miembros del grupo que haya recibido comunicación de esa índole. Déjame cerrar esta charla, Ángela, que te agradezco muchísimo, con el tema Ayotzinapa. No puedo no hacerlo porque ayer en la Comisión Interamericana se habló de manera central sobre el tema Ayotzinapa, desde luego, y hubo una parte que me parece importante preguntarte. Tiene que ver, hablando de teléfonos, finalmente ayer se reconoció ante la CID que por lo menos 9 teléfonos celulares y 3 chips de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estuvieron activos, estuvieron funcionando después de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso es un elemento muy importante que finalmente quedó ahí expuesto ya del lado del gobierno mexicano. ¿Qué dices de esto, Ángela? Porque al final es un elemento que sacude simplemente imaginar que esos teléfonos estuvieron en funcionamiento. Sí, digamos que nosotros lo dejamos claro desde el informe que entregamos, en donde identificamos inclusive las líneas que estaban activas, que traspasaban la 1 o 2 de la mañana del día 27 de septiembre, y lo que permite concluir categóricamente es que definitivamente no es cierta la versión de que quemaron a los muchachos con los celulares, y que además confirma que estuvieron moviéndose por diferentes sitios
Y por eso la razón tan importante de seguir profundizando las líneas que apuntaban hacia Huizuco y hacia otras poblaciones en donde habrían sido llevados los muchachos por los grupos aprensores. Creemos que este es un reconocimiento por parte de la investigación muy importante a lo que ya había dejado el CAPE, pero además que motiva a que sigan investigando en relación con estos hechos y la necesidad de establecer realmente el paradero de los muchachos. Creemos que eso es lo fundamental en estos avances. Vemos que de todos modos el reconocimiento del Estado mexicano nos acerca mucho más en términos del reconocimiento del informe, pero que de todos modos se dejaron las líneas identificadas y que se debe profundizar para poder darle respuesta a los padres de manera inmediata, y que si se hubieran seguido esas líneas como lo pretendimos nosotros desde el primer informe, pues tendríamos resultados mucho más avanzados. Totalmente de acuerdo, pero hay que subrayar la importancia efectivamente de que desde el lado del gobierno mexicano se haya confirmado y aceptado esto que ustedes en su momento dejaron planteado en su informe público, y que, como bien dices, lo que conduce es a decir no hubo tal verdad histórica. Lo de ayer, Ángela Buitrago, ¿qué piensas? ¿Lo de ayer es la reconsideración del gobierno mexicano sobre aquella verdad histórica que ya no puede sostener? Yo creo, Carmen, que es la convicción de la necesidad de replantear la investigación. Y creo que es la actitud de algunos funcionarios que pueden llevar efectivamente a que se sepa la verdad. Pienso que la terquedad no lleva a nada. Aquí no es un tema de egos, sino de resultados y de necesidad de darle una respuesta al país. Pienso que es un avance, y lo reconozco así también, y una decisión por parte del Estado de entender que las cosas que se investigan están ahí y no pueden ser ocultadas porque son evidentes. Evidentemente, Ángela Buitrago, está otro elemento clave que ustedes pusieron a la mesa también, y que ayer en la reunión del Estado mexicano con la CID no pudo evitarse: el tema del quinto camión, el tema del quinto autobús. Si ustedes colocaron cosas relevantes, una de ellas es desde luego la información sobre el quinto autobús y la información respecto a la investigación desde Estados Unidos del tráfico de drogas de Iguala a Chicago, y lo que podría ser efectivamente la tesis o la hipótesis o el móvil de este tema para explicar la existencia de este autobús. Lo que ayer se vio en la CID es que la PGR, si bien no reconoció que en ese autobús hubiera elementos o datos de presencia de estupefacientes, también dijo que la unidad, que el camión no fue asegurado el mero día de los hechos, sino días después, por lo cual el tema del trasiego de drogas sigue siendo una línea fundamental de investigación. Sí, y además con el antecedente de que en julio del 2014 se había precisamente detenido un camión con el mismo trasiego, y que había sido objeto de otra investigación que nunca nos pusieron de presente a nosotros, y que siempre que preguntamos esa investigación nunca se nos informó de ese hecho que conocimos mucho tiempo después. Sí, y bueno, pues ustedes casi que se despiden con eso. Además del video, que también es una contribución enorme que ustedes hicieron, el video donde se ve la presencia de un funcionario de alto nivel en este proceso, que es Tomás Cerón. Ese tema también forma parte de las preguntas que el gobierno mexicano todavía no acaba de explicar con suficiencia en su pues obligación de Estado. El tema de Tomás Cerón y del video que nos muestra una diligencia que no fue reportada en el propio expediente. Sí, efectivamente, y además con todo lo que ayer el mismo Estado mexicano mencionó en la CIDH, pues lo que nos permite demostrar es que hay que replantear completamente la conclusión inicial. ¿Crees, Ángela Buitrago, después de haber seguido la audiencia de la CID, que eso va a ser factible en este gobierno mexicano, que se replantee y que reconozca su verdad histórica de cara a la nación? Yo
Yo tengo la esperanza, Carmen, y tengo la esperanza porque yo pienso que hay personas que se dan cuenta que es contradictoria la versión oficial. Y no creo que un Estado pueda sostener una versión contradictoria, sino que debe recapacitar y efectivamente demostrar lo que lo haría mucho más eficaz, cuáles son los procedimientos, qué fue lo que pasó, e inclusive como medida preventiva y simbólica frente a las organizaciones criminales, frente a algunos funcionarios que desvían la función, frente a algunas autoridades que ejercen un poder de manera indebida y limitada. Eso le serviría mucho a México, sobre todo en estos momentos de tanta violencia y de tanta disgregación. Permitiría ver que una eficaz justicia le podría llevar a reconducir un camino adecuado. Si la justicia funciona y la impunidad se acaba, también se controla socialmente los mecanismos de criminalidad. Creo que eso el Estado lo tiene y lo debe tener muy claro. No solamente ejercer la violencia es porque haya criminales, sino porque hay impunidad. La impunidad es el factor de repetición mayúscula en términos de un Estado. Totalmente de acuerdo, Ángela Buitrago, con lo que acabas de decir. Para cerrar esta charla, dime una cosa, ¿qué piensas en esto mismo que dices? ¿Debería el gobierno mexicano aceptar la idea y proceder en consecuencia de que en el caso de lo que hemos llamado aquí #gobierno espía, es decir, en el caso de las intervenciones ilegales en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos y ahora de funcionarios de alto nivel como ustedes, espiados por el gobierno mexicano, bueno, ¿debería el gobierno mexicano abrir la puerta a una especie de GIEI para el tema del espionaje? ¿Qué piensas? Mira, yo lo que pienso es que se debe hacer una investigación seria, exhaustiva y profunda. Pero el tema es que se tenga la conciencia de que las libertades se deben proteger a toda costa. Hoy son los periodistas, los defensores de derechos humanos, pero mañana es toda la población. Entonces, un tema muy importante es que precisamente las autoridades y el Estado entiendan que las libertades se deben proteger de todos y frente a todos, y por principio y no en principio. Las autoridades no pueden ejercer una violación directa, pero además deben encontrarse también, como sucedió aquí, que no era ni siquiera a través de equipos, en algunos casos oficiales, sino equipos espías también de grupos al margen de la ley, y todo eso repercute en términos también de seguridad de las mismas autoridades. Si ellos están siendo espiados, si están determinando a través de estos equipos ilegales las actividades que ellos están realizando, el mayor riesgo es la cúpula del Estado. Pero independientemente, si hay elementos que están utilizando del Estado estas herramientas, están vulnerando las garantías constitucionales y el derecho a la libertad absoluta de los ciudadanos. Creo que el planteamiento debe ser de base, el planteamiento debe ser profundo y con decisiones radicales. Con decisiones radicales ya no estamos para simular nada, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que la simulación lleva más simulación y es la hecatombe completa. La hecatombe completa. Ángela Buitrago, te aprecio muchísimo que nos tomes esta llamada telefónica y te pido, si no tienes inconveniente, que sigamos en comunicación y en contacto. Gracias por estar aquí esta mañana. Claro, Carmen, un abrazo y mi cariño para México. Gracias, Ángela. Un abrazo para ti. Gracias por estar esta mañana en esta conversación. Buenos días y hasta la próxima.